Muy buenas tardes y muy buenas noches para los que ya están muy de noche. Aquí realmente es de noche también en Santiago. Tengo que reconocerlo, que aunque sea esta hora, ya estamos en noche casi cerrada, ¿no? Eh, Buen fin de semana largo para los que, o en este caso, buen comienzo de este largo fin de semana para quienes viven en Chile. No sé si en otros países también será igual, ¿no? Y damos comienzo al episodio 9 de esta segunda temporada del programa que se hace quincenalmente en la plataforma de coaching global. Algunos de ustedes sin duda son seguidores del mismo y algunos otros a lo mejor hoy se acercan por primera vez a este encuentro. Y por tanto verán que tengo un invitado prestigiosísimo, una persona a la que yo tengo una gran admiración, José Joaquín Brunner, del que más adelante voy a hablar y presentar para que ustedes conozcan más sobre él. Ahora, en estos primeros minutos, yo quiero ponerme en contacto con lo que es la línea de este programa, ¿no? y, y plantear que se llama Articuladores de lo Posible como resultado de un libro que publiqué a finales del año 2019 y que hoy hablaremos de él. Incluso algún párrafo leeré porque en ese libro también está José Joaquín, primero en la manera de prólogo y después en un capítulo especial que tenía que ver con acercarnos a mirar el mundo que está siendo, ¿no? Y, y si queremos articular, que es uno de los verbos que yo pronuncio repetidamente en este programa, en esta serie, pues tenemos que leer atentamente el mundo. Tenemos que escuchar con mucho cuidado ese mundo que nos rodea. Otto Scharmer diría que algo así como que leyendo el futuro que emerge, ¿no? Y eso no es fácil. Eso depende de muchos factores. Uno de ellos, desde luego, es la conexión interior de cada uno de nosotros, esa forma de estar presente en lo que está pasando. Pero también con ello, escuchar a quienes sí están atentos. Yo invito a José Joaquín porque siempre me pareció una persona atenta al mundo que estaba viviendo, al mundo que habitábamos. Bueno, para llegar al punto al que quiero, me referiré a que en el transcurso de estas 2 semanas, desde la última vez que nos vimos, he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos. Dos de ellos quiero señalarlos, porque dan pie a lo que quiero contar, ¿no? Uno de ellos fue en Argentina, en un panel que era Repensando la Justicia del siglo XXI, que, organizado por Rosana Abril, otra seguidora de este programa y una coach prestigiosa, que además es abogado. Y en ese programa estuve con abogados, yo era el único que no lo era, diciendo que hacia dónde va la justicia en este siglo. Pero posteriormente, en Venezuela, todo esto, como se imaginan, sin salir de mi casa, aquí en este lugar, ¿no? En Venezuela fui invitado para inaugurar el aniversario de IGED, una escuela de negocios y gobierno que hay en Maracaibo, es una de las más importantes de Venezuela, y que se llamaba, mi ponencia se llamaba Nuevas conversaciones para el Zulia. El Zulia es el estado del que es Maracaibo capital. Y como saben, yo he estado muy vinculado durante algunos años a Venezuela, ¿no? a programas y consultorías que hice allí. Y uno de sus directivos, cuando estábamos preparando mi presentación, recordaba al exgobernador de Nueva York, a Mario Cuomo, cuando decía: se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Ciertamente una primera interpretación de esta frase puede ser peyorativa con respecto a la poesía, ¿no? Lo que yo, como amante de la misma, lamento un poco, porque efectivamente creo que la poesía tiene un papel importante en el mundo. Por eso acabaré este programa hoy hablando de poesía, ¿no? Pero yo sé que cuando Mario Cuomo plantea esta frase, se está refiriendo a la inconsistencia del decir y del hacer, ¿no?
como también nos preocupa la inconsistencia que a veces tenemos entre el pensar y el decir. Pero reconozco que admirando el poder comunicacional de esa frase, insisto, siento que se usen los términos poesía y prosa con desmedro para la poesía, porque en esto de la política, en esto de la acción social, a mi juicio también es importante la poesía. Me explico. Ciertamente no tenemos que ser cándidos y comprender los momentos, las secuencias que esos momentos tienen, las señales que nos dan. Y ciertamente hay muchos momentos en los que debemos acercarnos a los problemas concretos, a los contextos, y es en los contextos donde tenemos las restricciones, donde a lo mejor soñar puede ser no querer ver algunas restricciones que hay a nuestro alrededor. El pensamiento es libre, pero el contexto puede no serlo y suele estar restringido. Es cierto, el contexto sería la prosa, ¿no? Pero la acción que puede imprimir un rumbo a ese contexto es consecuencia de emociones, es consecuencia de estados de ánimo que nos movilizan. Y a veces necesitamos poesía para que se produzca la prosa. Es decir, como todos ustedes saben, hay prosa poética frente a esa otra. Mirándolo de otras maneras, Gregory Bateson, sociólogo y antropólogo californiano, ¿no?, planteaba en su escalera de inferencias y categorías que para entender el cambio, primero hay que posicionarse en ese peldaño inicial que es el contexto, ¿no? Aunque como en toda escalera, el peldaño a veces puede ser de inicio o puede ser el final, depende. Pero para llegar a ese contexto que tiene las restricciones, se llega muy distinto dependiendo de qué cosmovisión partimos, de qué suprasistema espiritual, de qué ideología, de qué modelo mental. Y desde ahí esa escalera va bajando, porque de alguna forma dice, es desde ahí desde que generamos una identidad y desde esa identidad una misión y desde esa misión un conjunto de valores y un conjunto de estrategias y de habilidades y de conductas y de acciones hasta llegar al contexto. Es decir, aunque éste tenga restricciones, la forma en que bajemos esa escalera a partir del lugar desde el que partimos, desde donde que siempre hablamos el coaching y que yo repito reiteradamente, puede hacer que las cosas sean distintas. Es verdad que hoy vivimos un contexto especialmente complejo en el mundo en el que estamos. Si bien la complejidad, la incertidumbre han sido términos que hemos traído a esta serie muchas veces, con bastante frecuencia, y que he tratado de alguna forma de desdramatizar. Pero junto a eso vivimos la sensación de enfrentarnos a un cierto enemigo invisible. Y no me refiero a la pandemia, que realmente ha sido un contexto muy restrictivo, sino a la posibilidad de ser superados por la información existente, por la ingente información existente, difícilmente verificable y además manejada por una inteligencia, entre comillas, ¿no?, una especie de inteligencia artificial, pero que lo vemos como ese algoritmo que no sabemos a dónde nos puede llevar. Y en ese sentido yo, en una de estas reuniones que les he citado, donde hablábamos de estos temas también, discrepaba de la posición de uno de los abogados que entendía que siempre ha habido cambios, lo cual comparto, ¿no?, que quizás estábamos exagerando este momento. A mi juicio, creo que siempre ha habido cambios y que ha habido transformaciones importantes de la rueda, la imprenta, en fin. Pero la velocidad es incomparable y la cantidad de variables también. Hay datos, por ejemplo, ¿no?, hasta el 2003
la humanidad había generado 5 exabytes de información. Un exabyte es 10 elevado a 18 bytes, ¿no? Que da ceros infinitos. Y ese había sido su generación a lo largo de toda la historia. Esto lo planteaba Eric Schmidt, el presidente de Google, ¿no? Entonces era el gerente general. Y, por ejemplo, buscando otras fuentes, en el 2019, a partir de un estudio de la consultora Duomo, habían 4.300 millones de personas conectadas a Internet y solo en un minuto. Entonces, 2019, hace 2 años, y solo en un minuto aportaban un montón de consumos de información. Por ejemplo, en un minuto se veían 97.222 horas de video y eso significa un nivel de información superior o de exabytes a las que en el 2003 habíamos generado en la humanidad. Todo esto simplemente para decir que hay algo más que simplemente algunos cambios que siempre ha habido, ¿no? La lucha por la libertad de pensamiento nos ha acompañado como humanidad durante la historia. Pero hoy no se refiere simplemente a la prohibición de expresar nuestro pensamiento, sin el peligro de perder la libertad, como ha ocurrido en las dictaduras y en ciertos sectores, ¿no? Sino a la amenaza de no ser dueños de nuestro pensamiento, a la amenaza de que realmente pudiéramos tener la fantasía de estar contemplando una parte suficiente de la realidad. En el siglo XX, la filosofía que ha trabajado la teoría del observador nos ha hecho saber, y los coaches sabemos mucho de eso, que somos prisioneros de nuestra forma de pensar. Pero yo creo que teníamos la ilusión que esa manera de pensar, aceptando que era una elección tal vez mediatizada, no tal vez, mediatizada claramente por nuestros orígenes, por nuestra cultura, por la cultura de nuestro país, no solamente de nuestra familia, de nuestro género, de nuestros estudios. Había como, frente a ellas había elecciones. Nosotros elegíamos y teníamos la idea de que dentro de todo eso podíamos tener algo que nos hacía genuinos. Hoy a todo eso se suma el hecho de recibir la información que un algoritmo determina que es el que corresponde a un supuesto rol de producto y de cliente a la vez que somos. Hoy en día vivimos en un entramado de redes sociales que nos acerca a la información o nos aleja del análisis cercano de ella. O sea, hay como una ilusión. Esto, como decía aquel columnista español cuando hablaba de los celulares móviles en España, que decía, esta maravilla que nos acerca a los que están lejos y nos alejan de los que están cerca, ¿no? Algo de eso me suena cuando yo digo todo esto. Así que en aquel grupo de abogados yo les decía que la justicia de las próximas décadas tal vez tenga que incluir en sus derechos el propio derecho a pensar sin ser hackeados, tanto como la obligación de saber, no solamente el derecho a la educación, sino esa obligación de saber para no estar colaborando a una cadena de dolor que se puede producir en todo lo que consumimos, ¿no? Y todo esto que yo les estoy diciendo nos lleva a 2 ámbitos que son claves en este programa de encuentros, en esta línea de articulación de miradas que tratamos de hacer acá. Y estos dos ámbitos son la política y la educación. Y al pensar en política y educación, la primera figura que a mí me llega es la de José Joaquín Brunner, nuestro invitado. Y ahí ya, si quieres, Fernando, por favor, nos traes a José Joaquín para que podamos hablar desde esta primera fila. Y quiero hacer una breve presentación, primero más formal, ¿no? Él es... Ahora, cuando le pregunté el otro día, me decía que lo primero que me dijo es académico.
Eso me gustó, porque tiene un gran historial, pero él dijo académico. Es profesor titular de la Universidad de Portales. Es director del doctorado en Educación Superior CPC Leiden, donde, por cierto, él también estudió. Es director de la cátedra de la UNESCO de Políticas Comparadas de Educación. Todos los que les guste la educación se dan cuenta, estarán con la boca, se hará agua, ¿no? Fue exministro de la Secretaría General de Gobierno de Chile. Bueno, tiene un amplio historial. Yo tuve la fortuna de conocerlo primero referencialmente, ¿no? Antes de venir a Chile, yo vine en 1994 y en ese año tenía muchas relaciones con la embajada y hablando de lo que yo iba a hacer acá y tal, y de mi interés por la educación, yo siempre tuve alguna vinculación con la misma, apareció el nombre de José Joaquín. Y de hecho, estuve a punto de bajar a la bodega a buscarlo, pero dije, bueno, no voy a ser tan excesivo, porque yo vine en el avión leyendo el informe de la comisión que él presidió y que se fue conocido como el informe Brunner, el libro o el informe sobre los desafíos de la educación chilena frente al siglo XXI, ¿no? Y mientras venía en el avión, yo vine leyendo ese informe que conservo en el formato que me dieron en la embajada, una persona que también lo conocía bastante, ¿no? Y en ese viaje que me trajo para vivir aquí estos 26 años, ahí ya venía José Joaquín Brunner como un personaje desconocido para mí en ese momento y solo a través de ese informe, ¿no? Y luego coincidimos en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Ahí nos tocó un tiempo muy agradable para mí, por lo menos, en lo que pusimos en marcha un magíster en lo que era gerencia pública, es decir, diferenciándose de otras experiencias que había que eran más de política pública. Había un módulo que obviamente tenía que ver con la política pública, donde era profesor José Joaquín, y a mí me tocaba dirigir un módulo que era el de habilidades directivas. Pero tuvimos muchos encuentros y desde entonces, en mi caso, se creó no solo una admiración, sino un respeto. Por lo tanto, en algunos momentos ha habido cruces, ¿no? Y por eso también en su momento yo le pedí que si quería intervenir en mi libro. Y ahora hablaremos de eso porque su entrevista fue como en un momento bien, bien crucial. Bueno, todo eso para agradecer la presencia de José Joaquín Brunner acá y plantearte entonces que me gustaría, José Joaquín, hablar de tres temas importantes. El primero, siempre es una forma de este programa y es convocar a la persona. Las personas que están acá ya saben lo que acabo de contar de ti, pero si son chilenos todos te conocen, es decir, que por lo tanto te conocen por tu figuración política, cuando fuiste ministro de la Secretaría General de Gobierno, por tanto, sin duda te conocen, o por tu vinculación a la educación. Otros te conocerán por tus frecuentes apariciones como articulista e incluso alguna de estas entrevistas magníficas que hace Christian Warken, en la cual no hace tanto fuiste entrevistado. Pero a mí me gustaría que conocieran a la persona, cómo pueden llegar no a esa persona que tiene toda esta trayectoria, sino quién es José Joaquín sin etiquetas, sin títulos. Bueno, antes que todo, buenas tardes, Juan, y muchas gracias por la generosa presentación. Bueno, ¿quién es uno? Realmente, si hay algo que a mí no me resulta bien, es hablar de mí mismo separado de mi trayectoria, porque al final de cuentas soy, digamos, la trayectoria que he hecho a lo largo de la vida y si yo pienso así hacia atrás, desde los primeros momentos en que estoy consciente de tener una identidad, ha sido siempre la misma. Mira qué cosa aburrida. He estado preocupado de los fenómenos fundamentalmente, digamos, movido por la curiosidad.
desde el colegio, desde la preparatoria. Recuerdo que llamábamos preparatoria entonces a los primeros años de la educación básica o de la educación primaria. Hacíamos un diario mural, que todavía a veces miro yo con nostalgia, digamos, y con gusto, y me doy cuenta que las preocupaciones eran muy parecidas a las de ahora, que era cómo funcionaba el mundo alrededor de uno, y básicamente en el terreno de la cultura, qué es lo que eran los conocimientos, y qué era esto de educar y educarse, o de aprender cosas, bueno, y que estábamos viviendo metidos en un bosque de símbolos y de ideas que circulaban. Y eso en realidad, esa misma curiosidad fue la que me acompañó, creo yo, a lo largo de toda la vida. Un día me sorprendí porque de los buenos archivos del país históricamente que existen, uno de ellos es del Mercurio, que tendrá otras cosas que no son tan buenas a veces, pero tiene un muy buen archivo. Y entonces publicaron una notita donde decía que este señor Brunner había empezado a escribir sobre educación, y publicaban un pequeño recorte de una revista en mi colegio, que fue el Colegio Alemán de Santiago, donde yo me preguntaba qué es lo que andaba mal con la educación en Chile. Y esto estaba yo ahí empezando la secundaria, o sea, puedo haber tenido, no sé, 14, 15 años. Bueno, y esa motivación por tratar de entender el mundo del conocimiento y de la cultura, esto que tú mismo estabas recién hablando, esto de que ahora estamos inmersos, antes eran mucho más tenues, probablemente mucho menos numerosas, no se sumaban en gigas ni en hertz, pero vivíamos siempre rodeados, y vivimos siempre históricamente, evolutivamente rodeados de una naturaleza artificial que es la de los conocimientos, la cultura, las tradiciones, las costumbres, los hábitos que vamos adquiriendo y que no son espontáneos, que son adquiridos en una clase social, en un ambiente nacional, en una cierta familia. Bueno, todo eso es lo que en realidad me ha acompañado como preocupación, como compromiso, como observador y como participante en muy diversas actividades, pero siempre movido por esta suerte de ina, inacabable curiosidad respecto de qué es esto que nos hace significar cosas y significarnos a nosotros mismos en un pasaje relativamente corto de tiempo, o sea, en un segundo, en un nanosegundo, que es lo que tenemos como existencia. Y sin embargo nos planteamos preguntas que nos superan, tenemos temores que no tenemos cómo resolver, tenemos sentimientos respecto de la vida que hemos llevado que, bueno, nos muestran que hay efectivamente unos aprendizajes que se han hecho, pero que en el caso de uno se acabarán con uno, ¿no? Que también te da una cierta perspectiva de modestia respecto del mundo de los conocimientos en que uno mismo o yo mismo me he especializado en trabajar. Pero te da ese sentido de modestia que no por saber distintas cosas que pueden ser a veces importantes para la sociedad, etcétera, digamos, de alguna manera son una fracción otra vez de todo lo que habría que posiblemente conocer, y que el aporte que uno ha podido hacer a partir de ese conocimiento, bueno, tiene las limitaciones propias de esta trayectoria que he expuesto. Y yo ya sabes que insistiré un poco más y a ver que en este momento, en este presente en el que estamos, ¿no? ¿Qué te conmueve? ¿Por qué vibras? Más allá de ese observador intelectual perseverante que eres. ¿Hay algo que te conmueva especialmente, que te haga vibrar? Bueno, obviamente que sí, pero que por pudor no las hablo. Me conmueve haber tenido una nueva nieta hace 3 o 4 días. Me conmueve, digamos, Maravilloso. claro, como la emergencia de las cosas maravillosas. Me conmueve mucho la situación histórica del mundo y del país. Me conmueve, o sea, más allá de la comprensión intelectual,
me emociona, me pone en un vórtice, me lleva a un remolino, o como lo quiera uno llamar, es decir, son no solamente cogniciones, sino que son una especie de tormenta de sensaciones que me produce el momento histórico. Siento ser parte además de una generación que ha tenido, entre comillas, la suerte esta del dicho chino de vivir tiempos interesantes. Muchos, nacidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, esa generación de la cual yo formo parte, y tú también, bueno, ha vivido una cantidad de situaciones del siglo XX y de lo que está empezando en el siglo XXI. Todo eso me conmueve más allá del intelecto. ¿Hay algún momento, o sea, puedes contarnos, ¿no? Un momento central de tu vida que te ayude, que haya sido importante, que te haya traído a lo que hoy haces y representas? Me explico, yo siempre lo explico así porque es una pregunta que repito, digo, yo tengo la idea de que de pronto en la vida pasa algo que es como el gatillador, hay circunstancias que te traen a lo que eres. A veces puede ser un hecho doloroso, a veces puede ser un encuentro especial. Tú puedes llegar a reconocer en tu biografía así como algún momento en el que ahí apareció claramente la línea de lo que iba a ser tu conducta, tu trabajo, tu propósito en la vida. No, fíjate que nunca he sentido, a pesar de que he sido muy cercano a la teología paulina, nunca he sentido tener como un momento de Damasco, así en que descubrí Sí. y me convertí, pero he vivido, digamos, he vivido esa idea y esa potencia, pero no, siento que digamos, si ha habido algo, ha sido efectivamente, básicamente el mundo de las lecturas. O sea, yo soy, creo, hijo completamente casi como esos personajes a veces de las novelas y del Quijote, digamos, alguien que ha vivido de sus lecturas y que las lecturas le han abierto el mundo y muchas veces me lo han abierto antes de conocerlo luego realmente, pero desde el mundo no sé, de las relaciones humanas, de la política, de la muerte, del amor, lo he visto, lo he percibido en su complejidad y su maravilla y su grandeza como para dedicarle la vida entera a tratar de entender, ha sido a través de las lecturas. Entonces, no tengo un momento, pero tengo el ruido de las hojas, de las páginas de los libros en aquel entonces, y ahora el silencio, digamos, del iPad, que me han acompañado y que han ido, digamos, indicándome el camino de estas curiosidades. ¿Recuerdas así como un libro primero? Sí. Yo, por ejemplo, siempre digo que para mí la Ilíada fue como el comienzo de una aventura. Dije yo, a partir de aquí yo ya dejé de leer pequeños cuentos de niño para irme a algo. ¿Hay algún libro así que tú recuerdes? Uno que me doy cuenta que me tiene que haber influido mucho porque siempre me vuelve a la memoria, porque siempre vuelvo a leer las primeras páginas, no sé, 50, 100 veces, fue el Cuarteto de Alejandría de Durrell, Maravilloso. que representó para mí efectivamente el descubrimiento otra vez de la complejidad de los mundos personales, de las culturas, de esos personajes absolutamente maravilloso, digamos, en su misterio y en sus dolores y en sus grandezas. Bueno, es realmente un mundo entero. Ver eso realmente todavía me hace pensar con emoción y con agitación eh, cultural, digamos, que efectivamente los libros, las lecturas más que los libros, las lecturas y más que la lectura, la capacidad que la literatura, tanto la novela como la poesía, tienen de generar mundos, a mí me parece que es una cosa, por lo menos para mí, muy marcadora. Una bonita coincidencia. Cuando yo tenía 15 años, la profesora de filosofía de la secundaria, como vio mi interés por la lectura, llegó un día y me dijo, lee este libro, se llama Justine.
forma parte del Cuarteto de Claro, Alejandría. maravilla, sí. Seguramente vas a leer los otros 3 después. Y así fue. Y todavía ese libro que ella me regaló y que después tomé la colección completa, está en mi biblioteca en la edición de aquel momento, ¿no? Sí. Bueno, Dale. voy a cambiarte entonces. Vamos a la política y la sociedad, ¿no? Y, y quiero referenciar la conversación que tuvimos para la manera de prólogo de mi libro y ese capítulo 11 creo que fue un día antes del estallido social. ¿Te acuerdas? Que estábamos tranquilamente en el café nosotros eh, conversando eh, sin poder pensar lo que iba a pasar. Pero yo recuerdo que cuando empecé la conversación tú me dijiste, me pillas en un momento en el que estoy especialmente desesperanzado con la política, con lo que está pasando, con la situación. Y ahí empezó una interesantísima conversación. Y quiero, antes de hacerte la pregunta, leer en el libro, leer una parte de tu conversación, en donde dijiste, después de haber hablado de lo que estábamos viendo, decías, puede surgir entonces la nostalgia de una democracia con un cierto nivel de autoritarismo que permita garantizar ese orden, justo lo que ha constituido la acusación de los sectores más radicales a 20 años de la concertación. Doy por hecho que ya no tienen sentido los partidos como los conocemos, ni el Parlamento como lo conocemos, ni los gobiernos llenos de ministerios como existen actualmente. Eso ya terminó. ¿Hay alguna forma de lograr esas demandas de autogobernarse y de crecer sin que el sistema de gobierno se convierta en una forma de despotismo ilustrado? A mí esa frase me impactó mucho, se recogió como está, y de alguna forma empezabas a hablar del autogobierno, de un requerimiento que podía haber en la gente, de un riesgo para la democracia, ¿no? Entonces, en esa entrevista que empezaste hablándome de eso, de cómo te encontrabas en ese momento especial ante el panorama político, no solamente de Chile, porque hablamos del mundo en general, pero nos preocupaba Chile también, ¿no? Y hablabas de que estabas inquieto por esos cambios que estaban dando a nivel mundial, a cambiar de que el centro del mundo fuera los Estados Unidos, que era como hablar de un mundo joven, a que se estuviera desplazando a un mundo milenario, a un mundo de tradiciones antiguas, como era China, y que se fuera desplazando a una forma de gobierno que eran muy distantes entre sí, ¿no? Al día siguiente se produjo ese estallido social y yo recuerdo que después, no sé si fue la semana siguiente, te dije, ¿te das cuenta de lo que ha pasado? O sea, por mail, esto que yo decía, cómo esa conversación que parecía que era como un poco pesimista fue superada inmediatamente por los hechos, ¿no? ¿Puedes hoy, y ya parto con pregunta, puedes hoy ampliarme o ampliarnos el conjunto de factores que te llevaban a esa consternación que me revelaste? Hoy quizá a mí me pasa al menos que hay momentos en que yo siento, percibo algo, pero no tengo palabras todavía para concretarlo. Es un malestar tal vez, ¿no? Hoy tienes la posibilidad de completar esa conversación con un análisis como los que tú sueles tener. En realidad la consternación permanece en el sentido del foco último de cuál es la cuestión, que por lo menos a mí me preocupa, que es esta polarización entre creer que es posible efectivamente refundar un orden social, digamos así, completamente desprovisto de cualquier tipo de jerarquía, cualquier tipo de sentido de autoridad, donde efectivamente todos puedan expandir su propia visión de mundo al máximo, un mundo, digamos, una anarquía hermosa que a veces la gente tiene por sueño y por utopía, pero algo donde no haya estructura, donde no haya restricciones, donde no haya limitaciones, donde no haya que hablar ni pensar sobre utilidades, sobre racionalidades,
de eficiencia, sobre gestión, sino que se dé en la espontaneidad de la riqueza que cada uno de nosotros sabemos tener, que esa riqueza se pudiera dar sin ningún límite de ninguna especie en un momento histórico determinado, y que eso sería algo digno de buscar porque tiene tanto de hermoso, efectivamente, de ideales, de emancipación total, digamos que contraculturales, de alguna manera, porque la cultura siempre es una forma de codificación que pone restricciones y que fija ciertos límites, y pone clasificaciones, y hace distinciones. Entonces, el sueño infinito de poder superar todo eso me parece que está hoy día muy presente en jóvenes, en grupos intelectuales, en todas las corrientes que uno pudiera llamar antisistémicas en serio, digamos, etc. Y por otro lado, la idea de que en realidad la democracia hace imposible eso porque finalmente es un juego transaccional, porque realmente hay negociaciones, ya hay que ponerse de acuerdo, ya hay que preocuparse de las formas y de las legalidades, porque tolera grados importantes de desigualdad, porque se esfuerza por superarlo, pero nunca llega a superarlos por completo, porque efectivamente favorece la emancipación, pero la emancipación siempre es limitada en la democracia, tiene que respetar cierto tipo de convenciones, entre otras cosas, el propio interés emancipatorio que tienen otros grupos y otras personas, y que entonces en realidad con lo que uno termina es con esta dualidad entre o damos lugar a la anarquía completa, o bueno, si hay que ordenar y hay que pasar por un periodo excepcional, llámese de dictadura del proletariado, de tiempo de emergencia, de estado de sitio, digamos, de estado de sitio revolucionario, lo que sea, bueno, eso habría que aceptarlo porque después, entonces lo único que vamos a decir, vamos hacia esa gran y maravillosa emancipación, pero vamos a ir por un camino que obliga durante un tiempo a que por años o por generaciones sacrifiquemos todo. Todas las libertades y los derechos que la democracia por siglos ha construido, lo entregamos, porque vamos a llegar a esa meta que en realidad es una ilusión. Entonces, digamos, me acongoja, me conmueve, también me exaspera, obviamente, y me interroga el que en realidad el único camino posible de convivencia humana que ha ido encontrándose históricamente, que es la democracia, estemos dispuestas a dejarla caer en nombre de una falsa acusación que es, oiga, usted democracia no hace posible la emancipación total, y luego con una coartada que dice, déjenme a mí y mi grupo, que tenemos clarísimo cómo se llega al paraíso, déjenos gobernar tranquilo con el ejército, con las policías, que no las vamos a mostrar mucho, pero que van realmente a ser el sólido pilar de este poder temporalmente revolucionario que nos va a llevar al paraíso. Bueno, me acongoja efectivamente que hayamos tan fácilmente caído en una ilusión que otras generaciones cayeron antes que nosotros y cuyo resultado histórico es tan patente, ¿no? O sea, porque por último si uno dijera, mire, pero es que nunca se ha probado, ¿por qué no probamos alguna vez una dictadura del proletariado? ¿O por qué no probamos otra versión, que es un fascismo racial y autoritario? Bueno, pero es que todo eso lo probamos, lo conocimos, lo conoció la humanidad dolorosamente durante el siglo XX. Eso costaron decenas de millones, digamos, son los cementerios de Europa y del Asia y de donde uno va. En todas partes está eso. Entonces, ¿por qué nos volvemos como sociedades a entusiasmar con soluciones que son aparentemente más directamente conducivas a la liberación total, cuando en realidad la única que ha sido capaz de ofrecernos una liberación y una emancipación limitada, con muchas miserias efectivamente,
donde hay que ir aprendiendo como sociedad, hay que hacer todo el día articulación, como dice uno de los lemas de tus propias intervenciones. Bueno, pero eso siento yo que está en retirada hoy día, ¿no? Sí. Fíjate, voy a traerte un poco momentáneamente a la contingencia, ¿no? Tengo la fortuna de estar en tu mailing y recibo tus artículos en el Libero. Y en tu último artículo, titulado Doble Poder, Revolución o Refundación, haces un análisis histórico, precisamente algo como lo que estás hablando, de esa forma usada en la historia de tratar de instalar una doble soberanía que genera permanentemente inestabilidad y que da pie porque en un momento determinado, pues entonces tomo yo el control, ¿no? ¿Qué piensas de lo que está pasando en Chile en estos primeros días de la instalación de la Convención Constituyente, ¿no? Yo comento que por supuesto estuve de acuerdo en que todo eso pasara y fui votante, pero comento mi sensación de inquietud, sobre todo de que se vulnere el contexto en el que muchos votamos, ¿no? Porque yo era un contexto en el que estaba votando a 55 personas que iban a escribir la Carta Magna. Yo me los imaginaba tratando de encontrar ese diálogo, pero no, desde luego, dedicándose a intervenir en la política contingente, ¿no? Eso me pasa a mí. ¿Qué idea tienes tú, que eres un observador quizá todavía más profundo de esas realidades, de qué está pasando? ¿Cómo ves tú que está siendo este proceso? ¿Qué futuro ves que puede tener? A ver, yo creo que lo que en realidad está en juego y aparece y desaparece de la superficie, pero lo que realmente está en juego es si efectivamente a través de este mecanismo, más todos los otros, porque no es el único mecanismo que tenemos, de repente la gente piensa que como que el futuro entró en un embudo y ahora tiene una sola salida del embudo, que es el resultado de la convención. Bueno, al lado de esto hay un parlamento, hay tribunales, hay un tribunal constitucional, hay un gobierno, hay un país entero, una sociedad funcionando, vamos a tener elecciones presidenciales, vamos a tener elecciones parlamentarias, en fin, la sociedad en su complejidad está operando y la pregunta es, estos mecanismos que nos hemos dado, y este en particular que nos dimos ahora recientemente efectivamente con un gran apoyo popular de la sociedad, de todos los que fuimos a votar, va a poder encauzar un cambio, digamos, en continuidad democrática, porque eso es la gran pregunta. O sea, vamos a tener la posibilidad de un cambio que aún con mecanismos excepcionales, como es tener una constitución que escribe desde una hoja en blanco, que se propone unas ciertas reglas mínimas, de modo tal de dejar el máximo de libertad posible para que se plasme, digamos, una nueva constitución, vamos a tener la capacidad de hacer eso, o en realidad vamos más bien hacia la construcción de esto que uno puede, en términos del vocabulario revolucionario clásico del siglo XX, llamar la construcción de una soberanía en paralelo a la soberanía democrática que está depositada en distintos organismos, pero en cuanto a una cosa muy especial, que es preparar una nueva constitución, está entregado a una convención. Entonces, si ese mecanismo especial que nos dimos más otros están más bien siendo llevados a la idea de que ahí puede surgir, fuera de la democracia y de la institucionalidad existente, con una ruptura que incluso, curiosamente, se llama una ruptura democrática, así la llaman algunos, digamos, de los teóricos y de los partidos en Chile, pero provocando esa ruptura, pudiéramos entonces hacer surgir, en paralelo a la soberanía y al poder democráticamente constituido en el país, uno nuevo que nace en el fondo un poco en el estado de naturaleza del que estábamos hablando antes, que nace en realidad con la capacidad de refundar íntegramente la sociedad. Es una asamblea soberana, como se dice, originaria,
que no deriva de ninguna instancia su poder. Tú te das cuenta que estas son todas discusiones religiosas, ¿no? Porque son teológicas, o sea, esto de si es originante o es derivado, bueno, son discusiones que la teología católica y protestante han tenido por siglos. ¿Dónde está la autoridad originante y cuáles son las derivadas? Y si era el emperador o era el papa, y todo el doble, la doble figura, y cómo se mezclaban y se separaban. Bueno, estamos hoy día, digamos, lo que yo veo es que estamos hoy día no en la superficie, no en lo coyuntural, en términos de fuerzas históricas, estamos entre una fuerza que no se reconoce a sí misma en todos los poderes que tiene, que es la de la institucionalidad democrática, y otra fuerza más emergente, pero que tiene mucho más voluntad de ser, digamos así, que quiere efectivamente fundar un poder originante, un poder popular originante, a partir del cual, bueno, se redefine el Estado, se redefinen todas las instituciones y se entra en una nueva, en un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Porque todas estas cosas tienen este trasfondo, digamos, un poquitín apocalíptico y bueno. Entonces yo creo que esa tensión está instalada. Esa tensión, la gente tiende a pensar entonces, si uno dice eso, lo que está en juego es una revolución violenta como la revolución soviética o como la revolución francesa, y yo creo que esa es una opción más bien menor, por la forma como está organizado el cuadro. La otra idea es la que, digamos, se ha intentado en América Latina. No con mucho éxito, pero es lo que, por ejemplo, intentó desde el primer momento el chavismo en Venezuela, que era desde dentro de la democracia y manteniendo un sistema electoral, se pudiese refundar la República Venezolana en torno a nuevos poderes. Y finalmente lo que ha existido es una nueva élite y un país en caos completo, con varios millones habiendo huido del país para poder sobrevivir en el exilio. Entonces, digo, la idea no es tanto hoy día, siglo XXI, de volver a repetir el esquema leninista staliniano de una revolución soviética. Es un nuevo tipo de revolución que se da desde dentro del sistema. Y un poco el presidente Correa en Ecuador, con mucho más respeto dentro de todo por la institucionalidad, a pesar de su autoritarismo y de varios rasgos, intentó algo así. Al comienzo la revolución boliviana con Evo Morales propuso algo así, pero después se ordenó mucho más, digamos. Perú hoy día está en un camino que podría ser bien similar a esto. Algunas de las cosas que dice tanto el profesor Castillo como el partido que está detrás de él y que lo ha apoyado, bueno, también hacen pensar, digamos, en esta mezcla entre utopía, anarquismo, refundación. Mira tú las veces que ya estamos empezando a hablar otra vez de refundación. Sí. Después que muchos de los progresistas, de la intelectualidad progresista de la cual yo he hecho parte todos estos años, decía, bueno, el gran pecado en realidad de la dictadura, además de ser dictadura, además de los crímenes, además de la violación de los derechos humanos, fue este intento refundacional en torno a un dogma neoliberal y que se podía acomodar la sociedad entera dentro de los mercados. O sea, la sociedad podía caber dentro del juego de los mercados y no los mercados dentro del juego de la sociedad, como debiera ser. Bueno, y curiosamente ahora estos mismos intelectuales están pensando y hablando de una nueva fundación, refundación del país, y pensando cosas muy similares a las que pensaba Jaime Guzmán con su constitución de aquel entonces, al amparo de los militares, que era hacer una constitución para una mayoría, para un grupo que se siente hoy día la mayoría, ya no solamente de votos, sino que además una mayoría histórica, digamos así, en el sentido de que tiene la interpretación y las ideas históricamente correctas, que habría que aplicarla, bueno, a través de esta suerte de ruptura democrática y luego de un movimiento de masa que desde la calle y desde las instituciones vaya generando una nueva institucionalidad a la cual todavía, y se dice muchas veces, no sabemos cuál va a ser. Lo único que sabemos es que va a ser anti todo lo que existe hoy día. Y eso es lo más que podemos decir, porque a diferencia de las revoluciones del siglo XX, no tenemos un modelo por delante, un modelo socialista o comunista. Tenemos la firme convicción de que este sistema está completamente caduco
y hay que pasar por encima de él, y luego un poco la idea de ir haciendo el camino. Bueno, y eso hemos visto en otras partes cómo funciona, y yo no veo que, no digo que esto es lo que va a ocurrir, digo, esta es la pugna que tenemos debajo de la superficie, de los pequeños conflictos diarios, si vamos a aplicar tales reglas, si vamos todos los días a hacer una declaración sobre algún tema, si vamos, digamos, si vamos encima, van a pasar muchas cosas. No me parecen tan dramáticas. Es lo que está por debajo, las fuerzas, las dinámicas reales de la sociedad y de estos nuevos grupos que son élites en potencia, ¿no? Cómo quieren llevar el país, cómo quieren gobernar y conducir, si van a tener capacidad de articular a partir de su propia concepción con otras concepciones de la historia legítima que el país tiene. Bueno, esa yo creo que es la pugna de fondo que vamos a vivir, no digo solamente en la convención, en general durante estos meses y probablemente durante buena parte de la década de aquí al 2030. Sí, por eso yo decía que creo que hay que estar muy atentos a eso, que no son siempre simples declaraciones, que no son simplemente como acuerdos momentáneos, sino es a esa emocionalidad social Sí, que se está creando. sí, Por eso que decía, o que decimos que decía Humberto Maturana, ¿no? de las emociones como predisposiciones para la acción que te van llevando a que de pronto puede haber desbordes o de pronto puede haber contenciones, ¿no? sí. Bueno, voy a cambiarte al otro tema, a ese tema por el cual yo presté atención a tu figura cuando venía en aquel avión de LAN, que entonces no era LATAM, ¿no? Hablemos de la educación, ¿no? Y voy a volver a recoger otra página del libro en el que tú entrabas a hablar de esto y decías, otro tema decías, completamente distinto, que no pensé que pudiera pasar, es que yo me vea en mi propio campo de la educación preguntándome qué significa formar a los niños que están naciendo hoy. La nueva realidad me obliga a pensar muy radicalmente en para qué sirve la educación en la que hemos creído. ¿Qué son las escuelas? ¿Qué es en realidad lo importante que deben aprender? ¿Cuáles son las nuevas competencias que consideramos necesarias? Es decir, ¿qué es lo que al final hace a una persona? Ha pasado más de un año y medio eh, eh, y después de conocer de tu declaración me gustaría ver qué respuestas estás dando a estas preguntas que te hacías, ¿no? ¿Qué significa formar a los niños que están naciendo hoy? ¿Sirve la educación en la que hemos creído en un mundo digital? ¿Qué piensas de todo esto? Sí, sigo pensando que en las ideas, digamos, que compartimos, digamos así, en la cultura occidental, que en cierta medida también están, por cierto, presentes en otras culturas, por ejemplo, en el confucianismo, que alimenta, digamos, a esa cultura milenaria de la China, digamos, la comprensión de la importancia del valor absolutamente decisivo para las personas individualmente, para los grupos y las naciones, de la educación. Yo pienso que el valor de la educación, los ideales que nos llevan a pensar en procesos que nos permitan, a la luz de la complejidad, etcétera, de la sociedad contemporánea, organizar la formación de personas, todo eso me sigue pareciendo completamente válido y que tiene un enorme espacio. Tal vez lo que ha pasado con este año y medio más bien tiende a reforzar la idea de que la educación, sobre todo cuando se llega a momentos tan críticos como el que ha generado la pandemia y el confinamiento, puesto además en un contexto internacional de crisis, digamos, del medio ambiente, del crisis cultural, particularmente en Occidente, de creencias, de ideas, de lo que sea, uno dice, bueno,
efectivamente lo que este año y medio nos deja como lección es que ante todo tenemos que responder ahora, no podemos sacarle el cuerpo a responder preguntas como muy de fondo en la educación y no irnos rápidamente otra vez al problema que va a ser la tentación, sobre todo porque vamos a estar en pleno proceso constitucional y de programas de gobierno, y entonces es muy fácil que recaigamos a lo que tuvimos desde el año 2010 al 2020, que es una intensísima, larguísima discusión sobre el envoltorio de la educación, cuáles son las instituciones, la gobernanza, la legislación, las reglas, el estatuto jurídico de los profesores, de los sostenedores, etcétera, etcétera. O sea, tuvimos 10 años diciendo, miren, en realidad vamos a tener que dedicarnos a esto porque sin esto no vamos a poder avanzar, pero reconocemos que estamos dejando de lado lo más importante. Se llamaba entonces la sala de clase y la calidad de la educación. Y los propios ministros que estaban llevando, digamos, la empresa reformadora en esos años, decían, bueno, efectivamente nos tocó a nosotros esta misión y sabemos que por 10 años no va a pasar mucho con la calidad. Bueno, eso ya no lo podemos volver a repetir, entre otras cosas porque, digamos, no es tanto preguntarse ya solo qué hacemos con los niños y jóvenes y con mi nieta que nació en estos días, sino que qué hacemos con los jóvenes, los niños, los infantes que hemos tenido un año y medio encerrados y que sabemos bien, por lo menos, que los que ya estaban en edad de escolarización, desde el pre-kinder hasta el fin de la educación media, efectivamente han tenido unos aprendizajes que no entendemos bien todavía, porque han aprendido ciertamente muchas cosas. Les ha tocado, no en la escuela, porque no hubo una escuela, lo que hubo son unos contactos, hubo una comunicación, hubo unas ciertas plataformas de intermediación muy determinadas por el grupo social, por la conectividad que cada grupo social tiene, etcétera, etcétera. Pero si uno mide con los medidores convencionales de nuestros exámenes, de nuestros puntajes, etcétera, bueno, uno dice la gente en realidad tuvo unos currículos, o es decir, un campo de formación que es más o menos el 30% de lo que normalmente estaban tratando de tener. Y de ese 30%, lo que se pudo aprender ayer lo escuchaba yo en un colegio del que soy parte, un colegio de educación técnico profesional de enseñanza media en Concepción. Bueno, en matemática, el logro sobre ese 30% alcanzaba a ser, en el peor de los casos, un 20%, y en el mejor de los casos, los alumnos que llegaban al 50% de ese currículum totalmente disminuido. Entonces, efectivamente, estos chicos, como el sistema funciona también con sus automatismos, van a empezar a salir y entrar ahora a la educación superior. Los otros van a pasar de primaria a secundaria con todos estos déficits. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir ahora? Son este tipo de preguntas que nos hicimos ambos, nosotros dos, en esa conversación. Bueno, ¿dónde tenemos que poner los pilares de la educación? Son, en lo más general, probablemente los que el famoso informe de Lors dijo en su momento, cuando se dijo la educación es un tesoro, hicieron realmente un documento maravilloso y decían, de lo que se trata es de aprender a conocer, de aprender a saber hacer ciertas cosas, aprender a convivir y aprender a ser. Y es probable que esos 4 son como parte de lo que yo llamaba los ideales formativos que vienen desde la paideia griega hasta hoy día, ¿no? Con todo el enriquecimiento de todos estos decenas de siglos de historia. Pero, ¿qué significa eso ahora, en este mundo de redes y de flujos de información completamente inmanejables en términos de sus cantidades? ¿Cuáles son entonces estas habilidades que hay que aprender? ¿Cómo aprendemos a ser resilientes frente a las pandemias que vienen? Porque está claro que a nuestros nietos y a nuestros hijos les van a seguir ocurriendo pandemias a lo largo del siglo XX. Todo el mundo lo dice. Otra vez, no queremos bien escuchar porque estamos tan cansados con la actual pandemia, pero vendrán otras.
Y cuando uno escucha, mire, y en el año 2050, que no está tan lejos, ¿no es cierto? Van a tener, estos que nacieron ahora, junto con mi nieta, van a tener 30 años. Van a estar en lo mejor, digamos, van a estar terminando su primer grado, entrando al mercado laboral. ¿Qué mercado laboral de qué? No sabemos nada Claro, cómo va a ser todo eso. Entonces, ¿cómo los vamos a formar para ese mundo con todas estas complejidades, con todas estas velocidades nuevas, pero también con estos enormes momentos críticos? Que sabemos qué es lo que va a pasar con el medio ambiente. A esta altura ya nadie se engaña de que en realidad hay ciertas cosas que podemos hoy día predecir cómo van a ser en el año 2050 y que van a ser gravísimas, ¿no? Tanto en calentamiento como en agua. Bueno, ¿cómo los vamos a preparar para eso? ¿Qué significa prepararlos para eso? ¿No? ¿Qué niveles, qué grados de resiliencia, qué nuevas capacidades de imaginación y de colaboración hay que crear? Y todo eso crearlo con realismo, es decir, crearlo sobre seres humanos que, como decía Freud, somos bastante miserables, en el sentido de que nuestros instintos agresivos, cuando la civilización y la cultura se quiebran y no logran retener, bueno, aparece este mundo de anarquía violenta que describía Hobbes y que es como la pesadilla, digamos. ¿Por qué siempre la pesadilla? Porque es la pesadilla de lo que está por debajo de la civilización y la cultura. Y cada vez que rompemos ese delicado tejido de la civilización y de la cultura, de inmediato aparece esto otro, que es cómo yo logro estafar al otro, cómo logro venderle algo que es falso, cómo le creo una falsa ilusión. Bueno, Freud usa otros ejemplos mucho más tremendos, cómo yo le levanto la mujer a mi amigo, cómo mato a este otro porque efectivamente me provoca tal rabia. Y entonces la gente dice, bueno, pero por Dios que era pesimista Freud. No, era tremendamente realista, y cuando escribió el famoso libro del malestar en la cultura, estaba diciendo, miren, aquí hay que sostener a como dé la cultura con sus convenciones, con sus distancias, con sus pausas, con sus convivencias, con toda la delicada trama de cosas que hemos ido construyendo históricamente, instituciones, costumbres, porque si no, efectivamente, caemos en lo que de repente uno ve en las sociedades cuando efectivamente le falla el Estado, le falla la civilización y le falla la cultura. en esta línea que estás haciendo un ejercicio de imaginación, quizá permítete saltarte tu mirada racionalista y intelectual. Por el otro día, hace unas semanas estaba aquí José Weinstein, a quien conoces muy bien y que supongo que además estáis en la misma universidad, os veréis con alguna frecuencia, y hablábamos de la Escuela del Futuro como un espacio en el cual había que cambiar la relación entre contenidos, valores, sensibilidades. Estábamos hablando a partir de también el trabajo en el que está, el proyecto en el que está, ¿no? Si tú te imaginaras así una escuela del futuro, ¿qué haría esa escuela? Pero yo sé que podéis empezar a pensar en las restricciones que va a tener, el proceso para llegar a ella, Sí, pero yo diría, sí. no, imagínate que efectivamente, no sé, a lo mejor no son 5, no son 10, no son 15, no son 20 años. Hoy, con la perspectiva que tú puedes hacer, ¿qué haría una escuela? ¿Qué se formaría allí? Es que lo que pasa es que en realidad la pregunta por la escuela es una pregunta bien específica a una forma institucional que las sociedades han cultivado a lo largo. Bueno, esta se dice que el tipo de escuela que tenemos en Occidente es monástica, o sea, viene de la Edad Media y se ha ido, pero mantiene muchos rasgos, y las universidades mantienen muchos rasgos similares, digamos, que vienen desde entonces. A mí me parece, en la única parte donde a mí me parece claro que una cierta institucionalidad parecida a una escuela, eh, con las cosas que existen en la escuela, que es un cierto nivel de artificialidad, de relaciones de transmisión intergeneracional,
de socialización, no solamente en el mundo del conocimiento ordenado, de cierta forma, que son disciplinas o áreas del conocimiento, sino que socialización mucho más vasta que esa, que tiene que ver con formas culturales, socialización en el lenguaje, en pautas de comportamiento, en cierto tipo de valoraciones que circulan en unos determinados grupos y en un país, en una cultura nacional o en una cultura más amplia que la nacional. Yo veo que eso en realidad es perfectamente imaginable que va a seguir existiendo por mucho tiempo, pero para los primeros años. Lo que yo no tengo para nada claro es cómo se va a organizar la formación de los adolescentes hacia adelante, ¿no? Y lo digo así porque en realidad lo primero requiere algo que en cierta manera es parecido al hogar, pero separado del hogar. No queremos, porque hay la tendencia, particularmente en Estados Unidos, pero ahora con la pandemia leo que el homeschooling en muchas partes, con distintas formas, empieza a aparecer. Sí. Y otra vez la idea de los príncipes y de los mecenas de tener tutores que vengan a la casa vuelve a reaparecer. Y alguien dirá, oh, qué cosa más, la inventaron en Corea. No, no la inventaron en Corea. Esto existía, digamos, en las sociedades feudales. Y ese tipo de, pero no, digamos, no solucionan el problema de separar al niño e introducirlo en un mundo de creciente mayor complejidad como el que la escuela representa respecto de la familia y de estar, digamos, directamente todo el día a cargo de los padres o de los adultos del caso. Entonces, ¿qué va a ser distinto, obviamente, por las tecnologías? Todo eso va a cambiar aún esa parte que yo digo podría seguir siendo, para decirlo físicamente, un cierto lugar, un cierto edificio, un espacio donde se producen estas interacciones. Más allá de eso, habría que pensar en general el tema de la formación desde el adolescente hasta los viejos que a los 80 años están, y yo voy a estar igual, interesadísimos en seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo uno expande la formación? Y probablemente va a haber mucho más mezclas de cosas que las que hoy día estaríamos dispuestos a aceptar, en el sentido de que probablemente no va a ser para los adolescentes y para los estudiantes de primer grado en la educación superior, no va a ser todo puesto en un edificio, en una cierta patrón bastante limitado de relaciones, va a ser mucho más parecido a ciertas cosas que románticamente y anticipatoriamente describía Iván Illich en su famoso libro La desescolarización de la sociedad. Porque en el fondo, él, obviamente, un hombre que era pre-internet, esto lo escribió en los años 60, 70, comienzo de los 70, este jesuita, cabeza maravillosa, digamos, completamente anticipado, y decía, mire, en realidad va a llegar el momento en que no podemos seguir con la idea de que la sociedad, digamos, tiene que pasar por el tubo de la escolarización para salir al otro lado como sociedad adulta. Esto no resiste, y él se proponía cosas que hoy día uno las entiende mucho mejor, porque en el fondo proponía interacciones de redes, pero cuando la red todavía no existía. Entonces decía, bueno, ¿por qué no se pueden juntar la gente en un café? Y yo publico y digo, a mí lo que me interesa es Sócrates y el método socrático. Y yo ofrezco en ese café que todos los lunes voy a recibir hasta 15 jóvenes que quieran realmente ser parte de una conversación socrática. Y así como eso, se imaginaba decenas de cosas muy imposibles, digamos, totalmente ilusorias y románticas, pero porque él decía eso en sustitución de las escuelas, o sea, un cambio radical total. La escuela tenía que morir y estaba, según él, muriendo. Bueno, yo creo que nosotros vamos a vivir ahora en el siglo XXI, pienso, una deriva hacia formas multiespacios y multiestructuras formativas, y que va a haber combinaciones nuevas entre la educación formal y la educación informal.
y que vamos a saber valorizar cierto tipo de aprendizajes que hoy día no tenemos cómo ni demostrarlo ni cómo reconocérselos a otros. Yo creo tener unos aprendizajes que he hecho totalmente en forma autónoma, por mi cuenta, que tienen que ver con búsquedas en Internet. Creo, he dicho a veces en mi clase, la gente me mira un poco extrañada, creo ser, digamos, un maestro experto en búsqueda de conocimiento sobre ciertas áreas del conocimiento social. Y ese es un aprendizaje complejo, que no es llegar, no, que uno puede demostrar que tiene una habilidad tan potente como es la habilidad de tener un segundo o un tercer idioma, por ejemplo. Pero para eso tenemos el TESOL y tenemos una serie de exámenes, y yo puedo tomar el examen de Cambridge, y entonces el día que me voy a emplear, tengo cómo demostrarlo. ¿Cómo le demuestro a alguien? Bueno, por la práctica. Le puedo decir, siénteme usted, póngame un par de problemas, yo se los voy a resolver en este nivel. Y usted puede darse, y eso yo creo que va a estar lleno de ese tipo de cosas. O sea que van a haber diversas formas, diversas estructuras, diversos momentos, diversos espacios, diversos medios para ir aprendiendo y para ir mostrando el aprendizaje. Ahora, ¿cómo todo eso se relaciona luego con el mundo del empleo y con los mercados que remuneran las habilidades y el trabajo? Bueno, ese es otro problema igualmente complejo, forma parte de otra conversación, digamos así, pero yo más bien me tiendo a imaginar, y por lo tanto espero que se entienda también, y te digo estas ideas solamente colgando, que no creo en los discursos del estilo todo en la educación, el día que realmente sepamos hacerla va a ser entretenidísimo. Nada va a exigir un esfuerzo acumulativo. La memoria va a ser totalmente sustituida por los chips. Y nos vamos, como me decía una de mis hijas cuando era chiquitita, ¿y por qué tengo que estudiar inglés y no me ponen un chip de inglés? Bueno, sí. Después salió esa misma idea en una obra maravillosa que dio la BBC en Londres, de unas familias que vivían en los próximos 30 años, y una chica tenía la misma idea esta maravillosa, que le pusieran un chip. Bueno. Tú me recomendaste esa serie. Yo salí de esa entrevista y me fui a ver Years and Years. Esa. ¿Y qué te pareció? ¿No te pareció increíble? Fantástico. Es fantástica, sí. Y no solamente me pareció fantástica, sino que es que después, cuando la veo y veo todo el proceso después de la pandemia, cuando ahí había también una pandemia que surge, sí, digo, sí. ¿pero qué es esto? Me quedé escalofríos medio. Sí. O sea, bueno, sí. Terminando entonces en esta línea de preguntas, para entrar en la fase esta de preguntas cortitas, y como tú estás metido en la educación superior, yo he especulado, ¿no? Y puedo ser que sea ignorante en esto, ¿no? Pero que llegado efectivamente a un cierto nivel, pues tal vez lo que llamamos escuela sea como una plataforma. Lo que llamemos educación sea como una plataforma donde allí hay profesores en la plataforma, y hay alumnos en la plataforma, y hay recursos en la plataforma, y uno hace sus travesías. ¿Eso puede ser? Así es. Así es. Yo creo que ya hay muchas cosas que se parecen a eso, y mucho más ahora, durante la pandemia en las universidades, todas en el mundo entero, porque conozco hartas experiencias similares. En todas partes han hecho descubrimientos forzados por la realidad, y en todas partes estamos entrando otra vez un poco a ciega, y a veces, digamos, ilusamente, en formas distintas, que tienen que ver con esto, que son creación de plataformas, creación de formas, llaman híbridas, o sea, estamos llenos de hibridaciones, y todo eso está muy bien. Ahora, si uno lo pretende hacer en serio y quiere pensar sobre estos fenómenos en serio, en realidad hay que pensar el problema que estábamos hablando antes, de cuáles son los fines formativos, cuáles son las habilidades, las competencias, los tipos de conocimiento que queremos que se transmitan y se aprendan, que se enseñen y se aprendan en todas estas nuevas formas. No es, digamos, como que automáticamente va a haber la nueva forma de enseñar y aprender. No. Tenemos que hacer primero que nada las propias instituciones universitarias, luego sus profesores, y luego también todos los alumnos, un aprendizaje nuevo, porque esta mezcla, digamos, donde mucho depende del autoaprendizaje, va muy en contra de las teorías del juego, digamos, de que todo en la educación es juego,
y que todo es constructivismo espontáneo del conocimiento, que no hay ni siquiera guías, que no hay nada, que esto surge un poco espontáneamente de la mezcla entre la curiosidad humana y la bondad humana. Bueno, yo ninguna de esas cosas creo que sean muy reales. Tenemos que hacer unos esfuerzos muy serios, pero por primera vez yo veo a las universidades que son estructuras bien conservadoras, como tú también sabes, igual que yo, realmente removidas. O sea, esto Sí. por primera vez ha sido un terremoto y aquí se le movió el suelo a las universidades y a nosotros los profesores de una manera como no ocurría con los terremotos físicos, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya para no abusar de tu tiempo tampoco, ¿no? Para terminar, querido José Joaquín, unas preguntas de estas cortas que ahora se usan, ¿no? Un personaje al que admires. Ay, bueno, Supongo que a muchos, pero sí. nombré a uno, tendría varios parecidos. Nombré a Freud. Tengo una enorme admiración sin haber nunca estudiado sistemáticamente a Freud y el psicoanálisis. Tengo una enorme admiración por la capacidad de análisis cultural que Freud tiene, más allá de, obviamente, sus aportes en su línea profesional propia. Y ese es todo un grupo de intelectuales académicos y sabios alemanes, Max Weber, el gran sociólogo, Freud, qué sé yo, Marx, que son un grupo de alemanes, digamos, de un poco de distinta época, pero de fines del 19, fines del 19 y parte del 20, que a mí me parecen extraordinariamente interesantes y admirables. Ok. Tú eres un gran lector, entonces, ¿algún libro que me recomiendes que tú crees que con lo que vas sabiendo, porque recibes también mis newsletters y tal, que yo debería leer? Y tú eres otro lector impenitente, entonces, no sé, yo, porque uno siempre dice de las últimas cosas que ha tenido oportunidad de leer, eh, alguien que a mí me impresiona muchísimo es este escritor, ensayista y novelista y héroe en realidad ruso, Vasily Grossman, Sí. soviético, que escribió Vida y Destino, me parece que le pusieron en castellano, a su historia, que es un libro, dicen los críticos, tan grande como La Guerra y la Paz o cosas de ese estilo, pero que tiene varios. Yo leí uno ahora último que se llama Todo fluye, que el título, mira, lo escribió en los 50 y pensó, era lo último que publicó antes de morir, pensando además que nunca se iba a publicar su gran obra porque el régimen lo miraba mal, a pesar de que había escrito para los diarios del Ejército Rojo los principales crónicas y las más leídas hoy día del heroísmo soviético estaban en esos libros que hizo Vasily Grossman. Pero obviamente era crítico y digamos, en los 50 escribió una historia de un grupo de gente amiga, más básicamente como del mundo académico científico, en las épocas peores, digamos, de Stalin, digamos, donde la mitad de los intelectuales que valían estaban, bueno, estaban muertos o estaban en el Gulag o estaban a punto de morir. Y él escribe una cosa maravillosa, es una novela no muy larga, pero maravillosa, que nos habla mucho a los temas que estábamos hablando antes, porque esa es la historia post-heroica de la revolución, o sea, es la de los revolucionarios, algunos que siguen heroicamente creyendo en la revolución, incluso cuando el propio régimen los llevó durante 20 años al Gulag, pero creen realmente que efectivamente tenía el derecho y la razón de ponernos en el Gulag porque de alguna manera habían tenido malos pensamientos. O sea, otra vez una cosa pecaminosa. Y luego el resto, cómo se ha ido acomodando al cinismo natural de una sociedad que es totalitaria, donde no hay libertades, donde han vuelto a surgir todas las pequeñas jerarquías, los pequeños privilegios, los pequeños y los grandes. Entonces, es realmente una novela de un gran novelista, pero además con una enorme capacidad de entender el mundo completo de una sociedad tan compleja y de una experiencia tan compleja y que para mi generación intelectual y política tuvo tanta presencia, ¿no? Que es la Revolución Soviética.
¿Y el Vida y Destino lo tengo en la biblioteca, ¿no? Y se lo dejé primero a mi hija, que no sé si lo ha terminado de leer, pero el siguiente no lo conozco. Todo fluye, lo está por ahí y Todo es como te fluye. digo, todo fluye. Ok. En castellano también. Alguien con quien tú crees que yo debería hablar porque consideres que tiene muchas cosas que decir, que sería bueno, esas personas que de pronto dices, un café con esa persona puede ser interesante. Ay, tú sabes que el que yo te habría obviamente propuesto, mi gran amigo Carlos Catalán murió en el último año. Entonces, yo te habría dicho, si hay una persona con la que uno quisiera poder conversar y conversar, pero valga nombrarlo porque me emociona, digamos, su recuerdo y porque así como muchas veces me doy cuenta la falta que me hace, tú al preguntarme esto trajiste el hueco. Ok. Pero pensaré que era alguien con quien podía haber hablado y trataré de saber más de él, ¿no? Y para ya finalizar, antes del cierre, ¿qué mensaje quisieras dejar a quienes nos ven y sobre todo a los que nos van a ver? Porque esta es una plataforma en la que la gente va y al cabo de una semana ha ido mucha más gente, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje que tú dejarías? Uno puede ser curioso a esta altura de nuestra conversación de esperanza, porque a mí siempre me sorprende que la gente muchas veces me dice, bueno, estuvo bien interesante escucharte un rato y conversar contigo, pero eres tan pesimista. Y en realidad yo no me considero para nada pesimista. Eso entonces tengo como una cosa, tengo como una disociación, porque digo, más que raro que la gente me vea como un pesimista cuando en realidad no puede haber un tipo más lleno de esperanza y de ganas y de fuerza a la edad que tengo de seguir haciendo cosas, pero quisiera poder hacerla reconociendo, digamos, cuáles son las fuerzas que están en juego y cómo uno puede interpretarlas y no asustarse frente a la historia, pero tampoco dejarse llevar por el último discurso de moda. Entonces, desde ese punto de vista, mi mensaje que yo más quisiera siempre compartir es, oiga, esto es tan apasionante y es tan brutalmente interesante el momento que nos está tocando vivir con toda su incertidumbre y con todas las miserias y las cosas complicadísimas que tiene, que vamos, o sea, vamos adelante porque en realidad esto sigue siendo un mundo que hay que hacerlo todos los días, otra vez, cada uno desde la partecita en que le toca y le corresponde y le tuvo la suerte o la mala suerte de estar. Bueno, yo te recuerdo en nuestros días de la universidad o de la Fundación Chile, donde también hemos coincidido alguna vez, siempre como una persona con fuerza, con jovialidad, con amabilidad. Por tanto, tenía una imagen positiva. Yo creo que la primera vez que te vi como con un peso en la espalda fue en ese café Sí. cuando preparamos la entrevista para el libro. Pero es verdad que estamos en tiempos muy difíciles, ¿no? Así que yo colaboro eso. Pero a veces damos otra impresión. Me hiciste recordar que ayer me hacían una entrevista en una plataforma también en México y la que lleva la plataforma siempre le dice a todos los que hacen la entrevista que pregunten qué es lo que yo debería saber de ti que no he sabido, ¿no? Okay. Y yo le dije, pues de verdad que yo tengo un gran sentido del humor, porque estoy convencido de que me ven tan serio que la gente debe pensar que no tengo sentido del humor. Digo, Sí. a mí el humor me interesa profundamente, Mucho. ¿no? Entonces hay cosas que pasan así, ¿no? Quiero darte las gracias, de verdad que es un placer poder tener una conversación con la profundidad que tú siempre abres y tanto es así que yo le diría ahora a las personas que nos ven que suelo hacer un cierre de 5 o 6 minutos en el cual traigo como la idea de subrayar cosas y de ponerlo en contexto, pero creo que la conversación que hemos tenido con José Joaquín tiene todo el contexto. Tiene
las reflexiones profundas de un ser humano, de un hombre bueno y un hombre sabio. Y creo que en esa línea de darle una vuelta y de volver a la poesía, yo hoy no voy a poner como otras veces algún video de alguna música o de algo para cerrar con arte, sino voy a leerles un poema. Voy a leerles un poema de un poeta español. Él se dedicaba a hablar de los alemanes, yo voy a hablar de los españoles ahora. Entonces, un poeta español que fue uno de los representantes de la poesía social comprometida en la posguerra española. En su libro Cantos Iberos, su nombre completo es largo, es Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Leceta, pero todo el mundo le conoce como Gabriel Celaya, ¿no? Y Gabriel Celaya es fue un ingeniero industrial vasco, nacido en Hernani, que se metió en esa poesía social en la época de la dictadura, que no era fácil. Les voy a leer La poesía es un arma cargada de futuro. Ese poema lo cantó Paco Ibáñez. A los que sean de otras generaciones no tan modernas, pues Paco Ibáñez era un cantante que la sacó. Y con ella quiero despedirme o despedirnos, ¿no? Y es: cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas se nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando, más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Este fue un poema que en mi generación tuvo música y que cantábamos y que sigue estando vigente. Sigue estando vigente porque todavía hay que construir un futuro, una sociedad, como hemos estado hablando acá, que se haga cargo de nuestras miserias y de nuestros anhelos. Entonces, gracias, José Joaquín, por estar acá. Gracias a todos ustedes que han tenido la paciencia de escucharnos durante esta hora y media y espero que sigan acercándose. La próxima quincena, dentro de 2 semanas,
tendremos a Lili Bernal, una coach, una mujer que es una gran narradora. Y quiero de alguna forma trabajar con ella estas narrativas que sirven para construir historias que nos permitan vivir. Así es que muy buenas tardes, noches a todos y gracias Coaching Global por dejarnos la plataforma. Chao, chao.